Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Vemos la santa palabra de Dios y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vengamos en oración al Señor. Padre celestial, esta noche queremos encomendar en tus manos este tiempo de estudio de tu palabra, oh Dios. Oh, por favor, Dios, sé con el predicador, úsalo para tu gloria, sírvete de él, que su debilidad, Señor, en medio de su debilidad tú te glorifiques y tu nombre sea exaltado, y que cada uno de nosotros que esta noche ha venido a este lugar, Señor, pueda salir no solo con conocimiento académico o principios adquiridos, sino que salgamos, Señor, con este conocimiento para ponerlo en práctica en todo lugar donde nosotros nos encontremos. Que esta noche puedas, Dios, bendecirnos. Por favor, visítanos a través de tu palabra. Edifica tu iglesia, edifica tu pueblo, Señor. Tu palabra es la única verdad que nos puede hacer libres, Señor. Por favor, háblanos, y es en ella en que encontramos nuestra paz, nuestra seguridad, y nuestra esperanza está en tus inquebrantables promesas contenidas en esta palabra. Dios, por favor, háblanos. Espíritu Santo, bendícenos. Danos corazones enseñables esta noche a todos nosotros. Oídos atentos a tu voz. Ayúdanos, Dios, a tener un corazón dócil para poder escucharte, para poder entender, Señor, tu palabra y ser hacedores de ella. Por favor, bendice a tu pueblo. Edifícanos, Dios. Asiste al predicador. Oh, por favor, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. No lo podemos hacer sin ti. Yo no lo puedo hacer sin ti, Señor. Te necesito. Habla a tu pueblo. Ellos están aquí hambrientos, Señor, por tu palabra. Dales la comida que los hará crecer, por favor. Alimenta a tus corderos. En Cristo te lo pedimos, oh Dios. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Recuerdo una ocasión que una señora o un anciano estaba subiéndose más bien a un autobús y él no podía hacerlo. Entonces tomé la iniciativa de ayudarle a hacerlo, a poder subirse a la unidad de transporte. Luego una persona me preguntó si él era mi abuelito. Yo le dije que no, que simplemente estaba ayudándole a esa persona a poder subirse a una unidad de transporte, debido a que no había nadie más quien le ayudara. Seguramente algunos de ustedes también han hecho esas cosas, pasar a alguien de la calle, no sé, ayudarle a alguien que se cae en el piso y lo recogemos, le ayudamos, o a alguien se le derrama algo, inmediatamente nosotros estamos ahí para ayudarle, cedemos el asiento quizá en el autobús a una mujer embarazada, nosotros vemos a personas mayores y les ayudamos de alguna manera. Quizás algún momento usted ha tenido la oportunidad de ayudar a los necesitados, quizá ha estado ahí cuando alguien ha estado pasando momentos difíciles, quizá necesitó un consejo, una ayuda, un apoyo, y usted fue ese consuelo que esa persona encontró. Y eso es muy hermoso, hermanos. Poder ser útiles en la vida de otras personas. Eso es precioso, es maravilloso. Pero la amabilidad y la bondad parecen escasear en nuestros días. Parecen ser virtudes en peligro de extinción. Rara vez vemos personas que quieran hacerle bien a otros sin esperar nada a cambio. Cada quien vela por sí mismo, corren de aquí para allá. No hay a detenerse a pensar en las necesidades de otros. Siempre estamos pensando en nosotros mismos. No vemos personas que cedan el asiento. A veces en las unidades de transporte suele pasar que ahí está una mujer cargando a su niño y nadie le da el asiento en las unidades de transporte, o cada uno se atropella en las unidades de transporte. No hay un orden, no hay una tranquilidad, no hay una bondad de poder ayudar al necesitado. Estas virtudes parecen ser extintas en nuestro tiempo. Pareciera que ya no están, porque impera la soberbia, la impaciencia, y son parte del día a día en nuestro mundo. Sin embargo, el creyente está llamado a hacer la diferencia. Jesucristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Eso nos dice algo muy interesante. Nosotros somos la diferencia en este mundo. Nosotros somos lo contrario a lo que este mundo percibe. No obstante, yo sé que habrán personas que son bondadosas, yo sé que habrán personas que son muy amables, muy gentiles con otros,
y aún no son creyentes, pero ven estas virtudes simplemente como valores morales, y como hemos dicho ya hace mucho ya, que esto no solo son valores morales, son virtudes que el Espíritu Santo produce en una persona que ha creído en Cristo, que ha puesto su confianza en Cristo. Entonces, la soberbia y el egoísmo son los protagonistas principales de nuestro mundo, de nuestro entorno, de nuestro día a día. La soberbia y el egoísmo son parte de la vida de muchas personas. Y eso es lo que la cultura misma nos está bombardeando constantemente. Lo hemos dicho muchas veces, pero es algo, hermanos, que sigilosamente se mete en el corazón de las personas y causa gran daño. Y lastimosamente en la iglesia también. Dentro de la iglesia aún personas que ya tienen tiempo de ser creyentes, tienen tiempo de asistir a una congregación. Ellos ahora están viendo el mundo y desean lo que el mundo tiene, y de hecho viven como el mundo vive. Y eso es lo contrario prácticamente a lo que debemos ser. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Y eso hace gran diferencia en un mundo que yace en oscuridad, en un mundo que yace prácticamente envuelto en pecado, en desenfreno, en soberbia, en egocentrismo, en altivez y el pensar en solo nosotros mismos. Este mundo está atestado de todo eso, hermanos. Y no quiero decir con esto que todas las personas son rudas, pésimas, ingratas, antipáticas, indolentes o que no les preocupa en lo más mínimo otras personas. Sé que hay personas buenas de alguna manera. En cierto modo, son bondadosas, colaboran con algún lugar donde se pueda dar para ayudar al necesitado y cosas por el estilo. Hay eso. Pero en nuestro estudio de hoy, hermanos, vamos a hablar de la benignidad y de la bondad. Quiero ser honesto con ustedes, hermanos. Yo pretendía separar las dos virtudes y darlas una por una, es decir, una hoy y la otra el próximo jueves. Pero al querer separarlas no pude en lo absoluto, no pude separarlas. Es por eso que las veremos juntas, estas dos virtudes. El versículo 22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Esas dos las vamos a ver juntas. Algunos han llamado a estas dos virtudes las virtudes gemelas, y en verdad lo son. Son unas virtudes que una con la otra prácticamente parecieran complementarse. Hablar de una persona bondadosa es hablar de una persona que tiene gentileza, que es benigna, y hablar de una persona benigna es hablar de una persona que es bondadosa. Tanto una como la otra son necesarias e importantes en la vida de los creyentes. Es por eso que el fruto del Espíritu produce estas virtudes que escasean en nuestros días. Pero hermanos, el interés esta noche es que nosotros podamos comprender que estas virtudes son parte de nuestra vida, son parte de aquel que ha creído en Cristo, de los que han nacido de nuevo a esta fe que nos ha salvado a todos nosotros. Cada uno de ustedes debe ser bondadoso, debe ser benigno, y esto, hermanos, es importante que nosotros lo tengamos en nuestra mente y nuestro corazón. Y esto no viene, hermanos, por guardar una ley. No viene por ser legalistas, viene por creer en Cristo, por confiar en Cristo, por aferrarnos a Cristo y saber que somos justificados solo por la fe en el Señor. Entonces, al ver estas virtudes a simple vista, el texto no nos da mayor amplitud. El texto no nos dice qué significan cada una de ellas. Bueno, pero el propósito de esta noche es poder desentrañar estas dos virtudes por separado. Aunque son vistas juntas y las veremos juntas, las vamos a ver en los casos en que son diferentes, porque hay diferencias entre una y la otra. Una cosa es tener esa virtud de la benignidad y otra también es tener la virtud de la bondad. Ambas son necesarias e importantes y ambas nos enseñarán esta noche a cómo quiere Dios que nosotros vivamos, queridos hermanos. Y esto no procede de la ley legalista. Esto no procede de guardar esa ley y preceptos y días y demás. Por supuesto, debemos entender y recordar que la ley fue necesaria. La ley nos hizo ver nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, hizo aflorar nuestro pecado
y la ley nos lleva directamente a Cristo. En otras palabras, produce la necesidad de un Salvador. Y es por eso que Jesucristo es nuestro Salvador perfecto, quien vivió la vida que nosotros no podemos vivir y sufrió la muerte que nosotros no podíamos padecer. Así que damos gloria a Dios por ello. Bien, dicho esto entonces, hemos visto ya 4 virtudes. Los que recuerdan, y si no lo recuerdan, permítanme recordárselas. Por ejemplo, en primer lugar vimos el amor, que es el testimonio de la obra del Espíritu, el gozo, que es una virtud permanente que produce el Espíritu. Vimos también que hay una paz en nosotros que sobrepasa todo entendimiento. Y la semana pasada estuvimos hablando de la paciencia que se cultiva en Dios, la paciencia que produce una firmeza en la perspectiva de las promesas de Dios. Y ahora vamos a ver estas 2 juntas. Y el tema para esta noche es benignidad y bondad, virtudes que reflejan el carácter de Cristo. Eso es claro, hermanos, lo que nosotros vemos en todas las Escrituras. Estas virtudes que estamos describiendo una por una, describen o reflejan lo que deberemos ser nosotros y lo que Cristo hizo al venir a este mundo. Y vamos a estar llevando este estudio esta noche de la siguiente manera. Primero vamos a comprender y definir cada virtud por separado. Luego vamos a ver que Dios es benigno y bondadoso. En tercer lugar, vamos a ver que el cristiano es un representante de Cristo. Entremos entonces en materia. Vamos a comprender y definir la bondad y la benignidad. La benignidad, vamos a empezar por ahí, y es la primera palabra que está en nuestro texto que vamos a estudiar esta noche. Si leen conmigo el versículo 22, nuevamente, ustedes podrán ver que la benignidad es la primera palabra que aparece ahí. Hay una lista aquí de 9 virtudes. 9 virtudes. Cada una de ellas es esencial, cada una de ellas es importante. Cada una de ellas, mis amados hermanos, funge un papel sumamente esencial en nuestra vida cristiana. Claro, está aquí el texto nos dice que el fruto o más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y ahora literal dice benignidad, benignidad. Y si nos detenemos ahí, vamos a comenzar con esa virtud, hablando de la benignidad. Quiero hablarles con relación a cómo lo traducen otras Biblias. Por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce la misma palabra. La misma palabra benignidad es traducida en la Biblia de las Américas igual que en la Reina Valera del 60. Ahora, la NBI, la Nueva Traducción Viviente, difiere un poco en la traducción. Ellos usan la palabra amabilidad, que es sinónima. Es sinónima esta palabra. Amabilidad es igual a benignidad. La Nueva Traducción Viviente traduce gentileza. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿O los estoy confundiendo? No, ¿verdad? ¿Estamos claros en este texto? Perfecto. Entonces, la benignidad, la NBI la traduce como amabilidad, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como gentileza. Y esto, hermanos, es importante entenderlo porque la palabra griega que se traduce como benignidad es la palabra gestotes, que es igual a benignidad, ternura, rectitud. Esa es la palabra que Pablo usó en este texto, gestotes, benignidad. Se trata de una actitud de amabilidad del corazón, acompañada, queridos hermanos, de actos de bondad. Es decir, que esta virtud no es pasiva, que esta virtud no se queda viendo con lástima la necesidad de otro o el carácter de otro o la situación de otro y se queda de brazos cruzados. Es una virtud que, al igual que las que ya hemos visto, se mueve a la acción, es activa, no es pasiva. La vida cristiana, hermanos, es activa. La vida cristiana no debe ser en lo absoluto pasiva. Dios nos ha llamado a ser benignos y eso es claro. Y esto se trata de esa actitud amable de un corazón que ha sido regenerado por el Evangelio, de un corazón de una persona que ha sido cambiado por completo, que si antes nosotros teníamos un carácter fuerte, tosco, pésimo, ahora nosotros en el cristianismo eso debe cambiar.
debe ser distinto. No debemos justificarnos como muchos suelen hacer de decir, así soy yo y no puedo cambiar. En otras palabras, hermano, es un tanto peligroso hablar de esa manera y pecaminoso hablar de esa forma. Ahora, se trata de una actitud que nosotros tenemos propiamente, porque el Espíritu Santo nos ha transformado. Hermanos, esto no se logra guardando la ley. Esto no se logra nosotros observando los días, las lunas. Esto es posible gracias a la intervención del Espíritu Santo, quien nos abrió el entendimiento, quien transformó nuestro pensamiento y nos ha puesto la mente de Cristo. Ahora nosotros pensamos como Cristo. Entonces, esta virtud está acompañada de actos de bondad. Es una bondad útil y necesaria. En muchas ocasiones la misma palabra gestotes es traducida como bondad en el Nuevo Testamento, porque son palabras casi igualitas, con algunas diferencias mínimas, pero una y la otra son complementarias en el conocimiento nuestro para esta noche. Y esta bondad es útil y necesaria. Es necesaria, hermanos, la bondad, la benignidad también. Ahora, un ejemplo bíblico para poder entender cómo actúa esta virtud en una persona que es hija de Dios. ¿Cómo nosotros podemos evidenciarlos? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la vida de aquel joven que fue echado en una cisterna por sus propios hermanos que lo envidiaban, que lo odiaban, que no lo querían, por su padre preferirlo, por su padre tener un trato especial con él. Y sin duda ustedes ya tienen en mente el nombre de este personaje bíblico, José. José fue echado en una cisterna por sus hermanos, luego es vendido a unos ismaelitas mercaderes que pasaban rumbo a Egipto, es vendido en Egipto por estos mercaderes, comprado por Potifar, lo lleva a su casa, la esposa de este quiso acostarse con él, mas él se rehusó y fue echado a la cárcel, pasó muchos años en la cárcel, hasta luego interpretar el sueño de Faraón y ser puesto como el primer ministro de Egipto. Pero a todo esto, hermanos, sus hermanos que lo odiaban, vinieron también a Egipto y vivieron ahí. Luego que Jacob muere, el capítulo 50 nos dice que José trató con amabilidad y gentileza a sus hermanos que lo habían vendido. Él no les devolvió el mal que ellos le hicieron a él. Y eso es gentileza, hermanos, tratar a las personas no como recibimos el trato, sino al contrario. Si es un insulto, nosotros resolvemos con amabilidad y amor y comprensión. Esa es la gentileza. Y ese ejemplo es claro. José pudo haber actuado en contra de sus hermanos y tomar represalias en contra de él. Lo contrario a la gentileza es el deseo de venganza y de decir esto no es justo y yo voy a cobrármelas como pueda hacerlo. Entonces José podría haber hecho eso, pero no lo hizo porque él sabía que todo esto era un propósito de Dios. Dice José, ustedes pensaron hacerme mal, mas Dios tornó todo esto en bien para preservar a mucho pueblo. Por eso Dios todo lo cambia en bien. Pero si José hubiera actuado por sus emociones y sentimientos y no hubiera dado lugar al Espíritu de Dios, él habría tratado mal a sus hermanos. Entonces ese es un claro ejemplo bíblico para entender este término de benignidad. Es ser amable, es ser gentil, mostrar cortesía. Eso es la benignidad, queridos hermanos. Ahora, la bondad, la palabra griega que se usa o que se traduce en este texto en específico es la palabra agatosune en griego, que se traduce como bondad, que viene del adjetivo ágatos, bueno. Es un adjetivo que se usa muchísimas veces en el Nuevo Testamento para referir la bondad de alguien. Indica una virtud activa que busca el bienestar del prójimo. Eso es esta palabra bondad. Todas las traducciones usan la misma palabra. Al buscarla y a investigarla, la Biblia de las Américas, la NBI, la Nueva Traducción Viviente, usan la misma palabra bondad, traducen la misma palabra. Y esto es importante entenderlo, porque esto significa no solo el bienestar, el deseo del bienestar al prójimo, sino también un sentido de rectitud del corazón y de una vida en favor de los demás. Es decir, no solo significa
bienestar al prójimo, sino una rectitud de corazón y de vida en favor de otros. Es esa virtud que nos mueve a dar, a apoyar, a ayudar al necesitado. Es esa virtud. Lo que estábamos viendo el día anterior, un domingo de estos, que hablábamos acerca de dar al necesitado, las limosnas. Recuerdan que la vida enfocada en las limosnas era una persona que daba limosna, era una persona justa, y la justicia era evidenciada por ese deseo de ayudar a los necesitados, de ayudar al prójimo. Entonces la palabra aquí traducida nos da la idea de ese deseo de poder ayudar al necesitado, de poder tratar de que el que está en aflicción pueda salir de esa aflicción y pueda estar en un bienestar como el que nosotros podemos experimentar. Esto lo vivió la iglesia primitiva, mis queridos hermanos. Por ejemplo, si nosotros usamos un ejemplo claro en las Escrituras, en el libro de los Hechos, nosotros encontramos a una mujer llamada Dorcas. Y ella era conocida por su bondad. Ella ayudaba a las viudas, hacía muchas obras de caridad. Y todo esto era conocido en todos, tanto así que cuando ella murió, todos estaban llorando, la tenían en una sala, de repente supieron, Pedro está por aquí, mandan llamar a Pedro y le suplican que pueda resucitar a Dorcas. Sin embargo, él se ha de haber quedado atónito. ¿Y por qué quieren que haga eso? Es que esta mujer es una mujer que tenía un corazón tan bondadoso para dar, que suplía las necesidades de muchos de nosotros. Entonces, Pedro se arrodilla y ora al Señor y le dice a Dorcas, levántate. Y se levanta, es resucitada y todos felices. Y este es un claro ejemplo de bondad. Una persona que está dedicada a poder solventar la necesidad de otro. Y esa es la bondad, mis amados hermanos. La palabra ágatos, bueno, es una palabra versátil que se refiere a la excelencia en muchos sentidos. Por ejemplo, Lucas 8:8 lo usa con respecto a la tierra fértil, la tierra buena para sembrar. Otro pasaje como Mateo 7:17 lo usa para los árboles productivos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Bueno, entonces por sus frutos los conoceréis. Un cristiano bondadoso se conoce que es cristiano por su bondad, no por decir que es cristiano, no por decir que asiste a una iglesia determinada o que forma parte de una lista de membresía de una iglesia, sino porque se evidencia en su actitud, se evidencia en su carácter, en su forma de ser, en el corazón bondadoso que lo describe como creyente. Eso es importante entender, que nosotros, hermanos, como decía hace un momento, somos la luz y la sal de este mundo. Y debemos ser la diferencia. Si el mundo nos da todo el odio que puede, nosotros debemos darle toda la bondad que podamos dar. Pero esto es algo que no proviene de nosotros. No olviden que el texto dice que este es el fruto del Espíritu. No lo producimos nosotros, lo produce Dios en nosotros, los creyentes. Y me encanta cómo Pablo cierra aquí el texto diciendo que contra tales cosas no hay ley. Lo que él está diciendo, en otras palabras, es que la ley no nos va a dar estas virtudes, sino el creer con fe en Jesucristo y así recibir la promesa del Espíritu Santo que nos sella para siempre y vive en nosotros y mora en nosotros. Y si andamos en el Espíritu, estas virtudes serán parte de nuestra vida, aflorarán en nosotros siempre y cuando estemos conectados con el Espíritu Santo. De lo contrario, será al revés. Será distinto, será diferente. Ahora, hay algo muy interesante aquí. La Biblia describe a Dios como un Dios bondadoso. La Biblia describe a Dios como un Dios benigno. Y como ya hemos visto, la benignidad es esa amabilidad y gentileza de un corazón que sabe ayudar a los demás y se mueve a ayudar a los demás. Y la bondad es ese deseo de poder dar a otros y ver bien a otros y se goza por el bienestar de otros, mas se preocupa por la necesidad de otros. La iglesia primitiva, como hemos visto, tenía eso en común. Y es algo increíble cómo la gente vendía sus propiedades y lo daban a los apóstoles para que los apóstoles los distribuyeran entre los necesitados. Esto es algo que no se debe dejar de perder. No digo de que ustedes vendan sus propiedades,
sino de dar al necesitado. Porque en eso estamos mostrando a Cristo y a Dios. Dios es benigno y bondadoso. La benignidad es de Dios. Dios es benigno. Es parte de su carácter. Es Él en su esencia. Es su ser, su naturaleza. El Salmo 135:3 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Dios es benigno. Dios es bueno. Hermanos, y por eso debemos alabar al Señor, glorificar al Señor, porque Dios es bueno. Es su naturaleza, no depende de fuerzas externas para hacerlo, es propio de sí mismo. Sin embargo, el creyente sí depende del Espíritu Santo para poder producir estas virtudes, pero Dios no, es propio de sí mismo, es su carácter, hermanos, y Dios no puede cambiar eso, Él no puede mutar, Él es inmutable y sus características son tan claras y tan maravillosas que no cambian en lo absoluto. Dios es bueno. Y algo que nos deja ver esta bondad de Dios es que Dios no trató a los israelitas como merecía su rebelión. Dios no los trató igual como ellos merecían. Y alguien podría objetar y decir, pero Dios mató a muchos, sí, porque tampoco podría Él obviar su justicia. Tampoco Él podría obviar su santidad, y aquel que pisotea su santidad muere. Tenemos el caso de los hijos de Elí, tenemos el caso de los hijos de Aarón, que Dios los mató por hacer algo que no debían haber hecho. Aarón luego fue a Moisés y reclamó: ¿qué pasó, Moisés? Mis hijos están sirviendo, yo he sido consagrado al Señor y Dios me sale con esto matando a mis hijos. Recuerda, Aarón, que cuando fuiste consagrado, Dios dijo que el que se acerca a mí como santo debe tratarme. Y por eso Dios tuvo que intervenir, hermanos, pero esto no elimina en lo absoluto la bondad de Dios o la benignidad de Dios. No le elimina, hermanos. Para nada. Todos estos actos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, donde Dios obró en su justicia, no eliminan que Él deje de ser bondad. Permítanme, hermanos. Solo voy a ponerme esto que no quiero. Hoy sí. Les decía que Dios es bondadoso por naturaleza, y aunque nosotros vemos estos momentos donde el Señor tiene que obrar en su justicia, no eclipsan su bondad, porque si también seguimos leyendo, Dios los guardó todo el tiempo. De día columna de nube, de noche columna de fuego, les dio maná, carne, los llevó por tierra y no se gastó su vestido, los metió a una tierra que ellos no merecían. Él se las prometió, ellos no merecían nada de esto en lo absoluto, pero Dios en su benignidad no los trató como merecían sus actos. Dios pudo haberlos destruido, de hecho en un momento se lo dijo a Moisés para ver qué decía Moisés, y Moisés le dijo: no, Señor, no lo hagas. Dios quería destruir a ellos, quería acabar con ellos por su rebelión, por su dureza, por su insensibilidad y su incredulidad de no creer que Él sea el Dios creador del universo, que los podía llevar a su tierra, a la tierra que Él les prometió. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él fue lento para la ira y su misericordia fue inmensa para con su pueblo. Dios es tan bondadoso que no trató, hermanos, a los israelitas como merecían. En todo el Antiguo Testamento nosotros vemos esto. Luego con la deportación a Babilonia y los otros lugares asirios y los otros imperios que vinieron, Dios siguió mostrando su benignidad para con ellos. Dios mostró su gentileza para con ellos. Y Dios, hermanos, no nos ha tratado a nosotros como merecen nuestros actos. Dios no lo ha tratado a usted como merecemos. Dios nos ha mostrado su benignidad. Dios nos ha mostrado su gracia, su misericordia, porque por gracia hemos sido salvados. Queridos, nosotros no merecemos estar aquí.
Nosotros no merecemos que hoy hayamos tenido la oportunidad de venir aquí o que el Señor nos haya salvado. Nosotros no lo merecemos. Estos Gálatas no lo merecen. La salvación no se obtiene por obras o mérito humano. Esto es la misericordia de Dios, la benignidad de Dios, que no nos trata como nosotros merecemos, sino que en lugar de darnos justicia, nos extiende su mano de amor y bondad para salvarnos. Hermanos, la benignidad de Dios es tan grande que usted, siendo y yo pecador, Cristo murió por nosotros a su tiempo. Él dio su vida por nosotros, se entregó por nosotros. Y si alguien dice que Dios es malo, ¿acaso no la cruz es muestra suficiente para ver la benignidad de Dios, que castigó el pecado en alguien que en verdad no lo merecía, para que quienes lo merecíamos no lo recibamos? Es increíble lo que Dios hace. La bondad de Dios, hermanos, es maravillosa, porque absolutamente nadie sobre la faz de la tierra, como enseñan las Escrituras en el Salmo 14 y Romanos 3:10, que cita el mismo Salmo 14. Nadie es bueno, dice ese texto. Nadie, ninguna persona es buena. Para ilustrar este punto, por ejemplo, Jesús iba caminando, de repente un joven rico se acercó a él y le dice directamente: maestro bueno, o rabí bueno. Y él, mirándolo, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Nadie hay bueno, solo Dios. Escuchen, solo Dios es bueno, solo Dios es benigno, solo Dios es bondadoso. Dios es bondadoso entonces por naturaleza. El Salmo 68:10 dice que los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. La bondad de Dios se extiende a toda persona, independientemente sea pueblo de Dios o no, pero más con su pueblo, hermanos. Dios a su pueblo lo trata como primicia de sus criaturas, dicen las Escrituras. Y en esta ilustración del joven rico que vemos en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, el Señor claramente le dice que no hay nadie bueno. Y Romanos 3:10 al 12 nos dice tan claro que no hay nadie bueno, ni siquiera una sola persona. Nadie es bueno, solo Dios es bueno. En ese sentido no se refiere, hermanos, a la bondad de personas que naturalmente la poseen. Hay una bondad natural en nosotros. Alguien dijo una vez, y creo que fue Arcis Sproul, que de alguna manera Hitler era bondadoso con su mamá. Aún así, no significaba que él era de verdad una persona que delante de los ojos de Dios era buena. Que hablamos, hermanos, que si nos comparamos con Dios, ¿quién puede igualar la bondad de Dios? ¿Quién puede igualar a Dios? Nadie, ninguna persona. Y es de esa manera en que nosotros estamos completamente aislados de esta bondad. Pero cuando la gracia de Dios entra en nosotros, se nos da una naturaleza nueva, y en esta naturaleza nueva hay una virtud que es producto del fruto, que es esa benignidad y esa bondad que debe caracterizarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Porque Dios siempre, hermanos, es bondadoso, siempre es benigno. Y Dios siempre se ha acordado de los menos favorecidos, siempre. Deuteronomio 10:18 dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan. ¿Ven cuánto amor tiene Dios? Dios siempre ha tenido en mente las personas menos favorecidas, el huérfano y la viuda. De hecho, Él hace habitar en familia al huérfano. Él provee para la viuda. Al pobre Él le da el sustento. Él mandó a su pueblo que cuando cultivaran sus tierras, dejaran una parte para que el huérfano, la viuda, el extranjero pudieran extraer de ese producto para la subsistencia. Qué bondadoso es nuestro Dios. Qué benigno nuestro Dios, queridos hermanos. Y Dios muestra su bondad al proveer el sol. Esa es la clara evidencia. Él provee el sol, la lluvia y el sustento tanto a buenos como a malos. Mateo 5:45 dice que Él hace salir sobre el sol sobre los justos e injustos, llover sobre los buenos y los malos. Él es tan benigno y tan bondadoso
que aún a pesar de haber tanta maldad en la tierra, no trata a los humanos como su maldad lo merece por ahora, hermanos. Porque no olviden que Dios también es justo y que es santo y no tomará por inocente al culpable. Pero la bondad de Dios se despliega en todo el mundo y sobre toda persona. Pero hay una bondad y misericordia y benignidad específica y un trato para su pueblo también. Su pueblo recibe directamente de Dios. Y nosotros reconocemos eso. La bondad de Dios, hermanos, nos guía al arrepentimiento, según Romanos 2:4. ¿No ves que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Dice algunas traducciones. Dios nos guía en su bondad al arrepentimiento, por eso debemos darle gloria a nuestro Dios. Y estos Gálatas en particular debían hacerlo también, hermanos, no escuchar a espíritus engañadores que los estaban seduciendo para apartarlos de la verdad, para alejarlos de la verdad y creer que Dios quería de ellos algo que Dios de antemano sabe no podían hacer en lo absoluto, guardar una ley que lo único que nos hizo posible ver es nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos e hizo ver nuestra miseria y bancarrota y la necesidad de un Salvador tan perfecto como nuestro amado Señor Jesucristo. La bondad de Dios es tanta, hermanos, que nos conduce al arrepentimiento. Ninguno de nosotros quería a Dios. Ninguna persona quiere a Dios en lo absoluto. Nadie allá afuera quiere buscar a Dios. Nadie tiene la intención de llegar a Dios. Es Dios quien toma la iniciativa. Él descendió del cielo, se metió en un vientre, nació en un pesebre, fue a una cruz, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó para darnos vida y salvación a nosotros. Y ahora su Espíritu está entre nosotros, obrando el arrepentimiento en los incrédulos. Qué Dios más bondadoso el que nosotros tenemos. Qué gran Dios es nuestro Dios, hermanos. Y por eso solo Él merece alabanza. Solo Él merece gloria, porque su bondad sobrepasa el entendimiento nuestro. Porque si Dios nos tratara como merecen nuestros actos, nadie estaría en pie. De hecho, el salmista pregunta: Señor, si mirares a la iniquidad de tu siervo o de tu pueblo, ¿quién podrá estar delante de ti? Nadie, hermanos. Pero su bondad pasa por alto todo eso. En cierta manera, no es que Él la pase por alto porque su justicia es perfecta, pero recayó sobre Cristo nuestra iniquidad. Y por eso Él ahora nos trata con tal bondad que nos conduce al arrepentimiento. La bondad de Dios, hermanos, no depende de nuestras circunstancias temporales, sino que esto depende de nuestra confianza en su carácter, en su bondad, en que su bondad se disfruta aún en el dolor. Porque sé que es en el dolor donde nosotros decimos Dios es malo. Es en el sufrimiento, en la angustia, en la preocupación, en la escasez financiera, en la enfermedad que nos está llevando al sepulcro. Es ahí donde nosotros decimos, si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que fulano muriera? Mi mamá o mi papá, mi hermano, quien quiera que sea. ¿O por qué permite que esté haciendo todo este mal, que hayan violaciones, asesinatos, robos, ultrajos y todo tipo de cosas? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto mal? El cristiano no se debe preguntar tal cosa, porque Dios no nos ha tratado como merecemos. Si Él nos tratara, todo el infierno vendría sobre nosotros. Pero no, al contrario, Dios nos trata con amor y misericordia. Dios nos trata con clemencia. Grande y clemente es nuestro Dios, hermanos. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Hermanos, la bondad de Dios no depende de nuestra circunstancia, porque en medio de la circunstancia que estamos viviendo, Dios sigue mostrando su bondad, porque aún no hemos sido consumidos por su misericordia, hermanos, dice Lamentaciones 3:22-23. Por su misericordia, nuevas son cada mañana, al levantarse, al despertar cada mañana, hermano. No olvide que la misericordia de Dios lo tiene ahí. Y Nahum dice, Jehová es bueno y Él es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Estos hermanos en Galacia estaban confiando en sí mismos.
Ellos querían de alguna manera agradar a Dios en sus propios términos. Y como escuché esta tarde, no podemos agradar a Dios en nuestros propios términos. Es a la manera de Dios o no estamos agradando a Dios. Y Dios nos ha prescrito cómo quiere que nosotros vivamos. Él nos ha prescrito cómo quiere que nosotros andemos. Él nos ha prescrito qué es lo que Él demanda de nosotros. No es a nuestra manera, hermanos. No es de la forma en que nosotros pretendemos y creemos que guardando una serie de mandamientos, preceptos, vamos a agradar a Dios, porque con uno solo que quebrantemos somos violadores de su ley por completo. Con un solo mandamiento que quebrantemos, somos violadores y quebrantadores de su ley. No podemos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Es por eso que Él tomó la iniciativa. Es por eso que Él en su bondad, en su benignidad, tomó la iniciativa de venir y salvarnos. Porque Él sabía que un muerto no puede hacer nada. Esto nos conduce a lo siguiente. Si Él, hermanos, nos dio vida, es porque estábamos muertos. Estábamos muertos. El cristiano entonces es un representante ahora de Cristo. ¿No es así? Nos llamamos cristianos. ¿Qué significa eso? Soy un seguidor. ¿Y qué es lo que hacían los pupilos de aquellos maestros? Querían ser como su maestro. En otras palabras, un cristiano es un representante de Cristo, un discípulo de Cristo. Él es nuestro maestro. Él nos dice cómo debemos hacer las cosas. Él nos ha dicho cómo debemos caminar, vivir, desenvolverlos, actuar, vestir incluso. Él nos ha dicho todo esto. La manera en que nosotros debemos resolver nuestros conflictos. Los cristianos entonces estamos llamados a ser benignos con nuestros prójimos. Estamos llamados a eso. Si me acompañan a Lucas 6, lo leyó nuestra hermana Margarita esta tarde para iniciar hoy. Lucas 6:35 es el enfoque de este texto. Y en ese texto, claramente nosotros vemos que el Señor Jesucristo habla a sus discípulos diciéndoles esto: amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando y será vuestro galardón grande. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Voy a leer de nuevo. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón que grande, y seréis que hijos del Altísimo. ¿Por qué razón? Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Ven a quienes se les aplica la benignidad de Dios? La bondad de Dios. ¿A quienes se aplica? A los ingratos y malos. Y antes en este texto, en su contexto, nos ha dicho, versículo 27, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ok. Y el texto sigue. Pero hermanos, a simple vista, nosotros podemos ver aquí qué es lo que quiere el Señor de nosotros. ¿A qué nos ha llamado el Señor a nosotros? La palabra nos llama o nos manda a ser benignos, a mostrar benignidad, no solo con aquellas personas que nos la muestran a nosotros, sino incluso aquellas personas que nos tratan mal, aquellas personas que nos hacen daño, que nos han ultrajado, que quizá han dicho algo que no era cierto de nosotros. Nosotros debemos darle la vuelta a estas cosas. Debemos nosotros mostrar el carácter de Cristo. Cristo no trató a los que le hicieron ultrajo, le hicieron daño a Él, no los trató como merecían, sino que al contrario, Él oró por ellos
para que Dios tuviera misericordia de ellos. Le dio comida a un montón de gente que en su mayoría lo estaban siguiendo por eso, por la comida. La gran multitud que lo buscaban siempre era para recibir algo del Señor, y Dios de alguna manera siempre mostró esa misericordia, esa bondad, ese amor para esa gente. Él siempre estuvo dispuesto a hacerlo. Por eso dice el texto que antes debemos ser benignos con estas personas. Debemos mostrar esa benignidad, porque la palabra, hermanos, nos manda a hacerlo, porque la benignidad es nuestra marca distintiva como hijos de Dios. Y ahora la palabra de Dios nos manda a ser benignos nosotros también con otros. En Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ven? ¿Cómo podemos nosotros entonces representar a Cristo? Mostrando benignidad, mostrando gentileza para con las personas, incluso con aquellos que nos han dado un maltrato a nosotros, con aquellos que nos han tratado mal a nosotros. El texto es claro. ¿Y qué es lo que dice? Bendecid a los que os maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no lo pidas, no pidas que te lo devuelva. ¿Ven? Ese es el carácter cristiano que debe aflorar en toda persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en Cristo, que ha venido a la fe, que por fe ha sido salvado y justificado. Estas personas que estaban tratando de ganarse un lugar en el reino de los cielos estaban equivocados, hermanos. Nosotros no vamos a tener un carácter de esta manera por guardar una ley, sino por creer con fe, porque es el Espíritu Santo quien lo va a producir en nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros saber entonces si esta virtud de la benignidad, que es el fruto del Espíritu, está en nosotros? ¿Cómo podemos saberlo? ¿En qué podemos nosotros observarlo, evidenciarlo? Sé que ustedes se están preguntando, ¿seré yo benigno? ¿Seré yo una persona que está mostrando el carácter de Cristo, de ser benigno con las personas, que es el mismo carácter de Dios? Lo estaré mostrando. ¿Cómo ustedes, hermanos, y yo podemos ver u observar esto en nosotros? Si esta virtud está presente en nosotros o no. En primer lugar, ¿tiene usted una amabilidad constante? ¿Tenemos una amabilidad constante? ¿De qué se trata esto? De tratar a las personas con gentileza, hablar con palabras suaves y con respeto, sin importar que estemos bajo presión. ¿Pedimos las cosas por favor? ¿O es que no hay ni un solo por favor en nuestra boca? ¿O un gracias? Hermanos, estamos tan acostumbrados de pensar que la gente se nos debe a nosotros. Y nosotros creemos que todos nos tienen que servir y ni siquiera sale un gracias de nuestra boca por nada de lo que nos hacen. Tratamos con insultos a las personas, y he visto a muchos llegar a restaurantes llamándose cristianos y hablar de forma áspera a los que están sirviendo, olvidando que es una persona que merece respeto, que tiene la imagen de Cristo, aunque no sea creyente, la tiene estropeada, pero es una persona. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos ver o observar esta virtud en nosotros? ¿Es usted amable con las personas? ¿Somos amables? ¿Pedimos las cosas por favor? ¿Hablamos con gentileza? ¿Usamos palabras suaves? ¿Somos respetuosos? Sin importar quién sea. En segundo lugar, ¿somos empáticos y compasivos con otros? ¿Mostramos y sentimos interés sincero por el bienestar ajeno y nos ponemos en el lugar del otro? ¿Lo hacemos en verdad? ¿Somos así? ¿O somos de esas personas que están tan preocupadas porque no van a encontrar asiento en el autobús? Y si es un hombre, es increíble, hermanos, ver a los hombres que no les importa dejar a mujeres embarazadas, niños o atropellar personas. Ellos quieren subirse a la unidad de transporte. No hay caballerosidad, no hay gentileza.
Entonces, si usted no está observando estas pequeñas cosas en usted, es que usted no está teniendo este fruto o no está teniendo esta virtud en usted. Porque si no hay amabilidad en usted, si no hay empatía al ver al necesitado, al ver que alguien está ahí padeciendo o necesitando su ayuda, usted lo deja así. Usted no es benigno. Es un contraste completamente distinto. Somos, al contrario de empáticos, somos antipáticos. Y no somos compasivos, sino rudos y toscos con las personas. En tercer lugar, somos tolerantes, somos pacientes, mostramos calma ante los errores o defectos de los demás, evitando la ira o la venganza. Esa es otra cosa que debemos observar en nosotros, que es parte de la benignidad en nuestras vidas. Si nosotros mostramos calma con los errores de otros, es verdad, todos cometemos errores de alguna manera, pero nosotros debemos, como bien nos señala Gálatas 6, llevar las cargas de los más débiles, porque hay débiles en la iglesia y hay creyentes fuertes. Los fuertes deben llevar las cargas de los débiles y en eso se muestra la benignidad. En cuarto lugar, no presentar rasgos de malicia, es decir, nosotros no somos maliciosos y en otras palabras, nosotros no rechazamos la amargura. Rechazamos la amargura, más bien el resentimiento. No tenemos esto en nuestro corazón. No tenemos un deseo de hacerle daño a nadie. Antes bien, deseamos el bien de todos. ¿Es eso lo que está en nosotros, hermanos? Y en quinto lugar, naturalmente nosotros nos mostramos generosos. Ayudamos de forma desinteresada. Buscamos construir un ambiente de paz en nuestro alrededor. Somos esas personas que se siente bien estar con ellos, o son esos que dicen no, con fulano ni a la esquina, con fulano no salgo ni a comer helado, a hacer nada. Hermanos, ¿qué ve el mundo en nosotros? ¿Qué está observando el mundo? Mira a Cristo o mira nuestro carácter pésimo, tosco y altivo, egoísta. ¿Qué es lo que ve el mundo en nosotros, hermanos? Porque si no están viendo a Cristo, es que no somos cristianos entonces. Nos hace falta mucho, yo lo sé, y vamos tras esa perfección. Y sí, es cierto, cometemos errores, pero hermano, no se escude en eso. No se justifique que usted así es y no puede cambiar. Sí se puede en Cristo. En Cristo son nuevas todas las cosas. Todas las cosas cambian en Cristo y su naturaleza cambia, su actitud cambia, su forma de pensar cambia. Todo es cambiado y transformado. Ahora usted tiene una mente distinta y ve a las personas como lo que son, personas que merecen un trato de respeto. Y el texto en Lucas dice, el versículo 31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esa es la regla de oro fundamental en nuestra vida cristiana, mis estimados hermanos. Lo que usted quiere que hagan los demás con usted, eso haga usted con los demás. ¿Quiere usted que lo golpeen? Pues no golpee. Si usted se pusiera en el lugar del que se está sirviendo y lo trataran como usted lo trata, ¿se sentiría bien? Al contrario, usted reclamaría, bueno, señora, no me trate así. O señor, no, si usted quiere comprar algo, cómpralo, pero bueno, si está magullando, compre. Pero no, hermanos, no mostrando estas características, nosotros en verdad nos falta primero arrepentirnos de nuestro pecado y venir a Cristo para que Él nos transforme. Una persona que dice ser cristiana, pero que no tiene esta actitud benigna, esa persona, yo creo que su profesión de fe es falsa, dudosa. No podemos partir de eso. Es por eso que no todos los que están dentro de una iglesia son verdaderos cristianos. Pero el propósito de estar aquí esta noche es eso, mis queridos hermanos, arrepentirnos y dejar que el Espíritu Santo nos gobierne, dejar que el Espíritu Santo nos guíe, dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y produzca este fruto y esta virtud en nosotros. Eso es lo que debemos desear.
Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros los cristianos debemos ser bondadosos. Dios demanda que seamos bondadosos. En Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente el hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que demanda Dios de nosotros, hermanos. Que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos ante Dios. Eso quiere Dios de nosotros. Eso es lo bueno que Dios quiere. Dios demanda la bondad de nosotros. Y esta virtud de la bondad evidencia que somos hijos de Dios y que nuestra confesión de fe es verdadera. Así como la benignidad lo hace, la bondad también lo hace. Porque si usted ve a su hermano tener necesidad y no es movido a ayudarlo, y no es movido a proveerle lo que necesita, pareciera que su fe es falsa. Como dice Santiago capítulo 2. Santiago nos dice en ese capítulo que si usted ve a un hermano tener necesidad y teniendo no le da, su profesión de fe es falsa. Su fe está muerta, en otras palabras. Porque un creyente verdadero no solo ve con lástima, es movido a la acción. No solo dice pobrecito, que es parte de la benignidad, sino que es movido en la bondad a darle lo que él necesita. Si usted ve a un hermano padeciendo necesidad, quizá necesita algo, no sé, tal vez tiempo para platicar con usted, o quizá necesita que usted le preste algo, quizá un pan o azúcar, no lo sé, algo va a necesitar de usted. Y esto no solo abarca a las personas que nos gustan, sino a aquellas que nos han hecho daño. Si llegan a la puerta de su casa a pedirle algo, ¿qué es lo que hará usted? ¿Negárselo o dárselo? Si usted se lo niega, no está mostrando a Cristo, pero usted se lo da, está mostrando a Cristo. Y es importante entender eso, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ser bondadosos. Por eso en la primera carta que Juan escribió, en el versículo 17 del capítulo 3 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, de él hace la pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo va a mostrar el amor de Dios si no ama a quien mira? Si no ama a aquel que está viendo que está padeciendo necesidad y no suple su necesidad. No digo, hermano, que salgamos a la calle a buscar necesitados y le demos a todo el mundo. Nosotros no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiarle la situación, la circunstancia a una persona que tiene necesidad y que nos necesita. Hermano, no solo hablo de bienes materiales, que eso es bastante el hacerlo y es necesario hacerlo, pero no solo bienes materiales, hablo de dedicarle tiempo a alguien, visitar a un enfermo, ayudar y orar por otros. Esos son actos de bondad que reflejan el carácter de Cristo. Cristo no iba por las ciudades diciendo soy el rabí, a nadie le voy a volver a ver. No, habían personas que se acercaban, gritaban, hijo de David, ten misericordia de nosotros, y el Señor los sanaba. Veía mujeres que tenían y padecían flujo de sangre y las sanaba. El Señor no los trataba con enojo o con ira, sino al contrario, Él los trataba con bondad y benignidad. Él así era, hermanos. Jesucristo entonces es nuestro mayor ejemplo de bondad. Tantos pasajes en los evangelios que hay que nos muestran eso, de la bondad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Sanó ciegos, resucitó personas, dio de comer a multitudes y podríamos citar muchas cosas más. Ahora, ¿cómo podemos observar la presencia de la virtud, de la bondad en nosotros? Sencillo. ¿Se pone usted en lugar del otro? ¿Se pone usted en el lugar del otro? Segundo, ¿compartimos nuestro tiempo, apoyo, recursos con los menos favorecidos? ¿Hace usted eso? ¿O tira la comida porque ya no se la va a comer? ¿O quema la ropa porque dice usted no lo necesito? Aun cuando están nuevas, si usted dice qué fea esta blusa o qué feo esto. No estoy diciendo, hermanos, que lo que no le guste de lo mejor que tiene, no lo que no sirve, no lo que no le gusta. Pero estoy hablando en un sentido de que usted no lo va a usar, de que no se lo va a poner,
y se está pudriendo ahí, la polilla lo está dañando. ¿Por qué no dárselo a alguien que lo necesita? ¿Por qué no colaborar con alguien que de verdad lo va a usar? Y ya aprendimos cómo hacerlo, hermanos. Y cuando mostramos esto, de preocuparnos por el bienestar de otros, estamos mostrando a Cristo. ¿Usted extiende perdón rápidamente sin concesión? ¿O es de los que dicen, no voy a perdonarte? No lo haré. La Biblia dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos va a perdonar a nosotros. Y la bondad es parte del perdón, de extender perdón. ¿Lo hacemos? ¿Somos amables con todas las personas? ¿Y somos amables incluso con los animales? ¿O somos de los que tiramos a los perros a la calle, que matamos y le damos veneno a los gatos? ¿Somos esas personas que odiamos y matamos todo animal? Claro, hay algunos que son plagas y dañan, pero hablo de esos animales que son domésticos. Y aún los que son salvajes, debemos tratarlos bien. Y ahí se extiende y se ve la bondad de las personas. En quinto lugar, mostramos paciencia con los demás. Algo que Mateo 10:8 nos dice y que Jesús les dijo a sus discípulos: sanen los enfermos, limpien los leprosos, resuciten a los muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. Que esto sea parte de nuestra vida, hermanos. Pero no es posible si Cristo no está morando en nosotros. No es posible vivir de esta manera si el Espíritu Santo no está en nosotros. Y para que el Espíritu Santo esté en nosotros, debemos confesar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Si no lo hemos hecho, hagámoslo esta noche y confiemos en que Él nos llevará a la patria celestial como Él lo prometió. Representemos a Cristo de la mejor manera en este mundo, queridos hermanos. Mostremos el amor, la bondad, la misericordia y la benignidad, que son prácticamente la característica que nos distingue de este mundo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos de la manera en que lo has hecho en esta noche. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, has sido tan glorioso y tan maravilloso para con nosotros. Nos has dado, oh Dios, un precioso tiempo en tu palabra y nos has enseñado que debemos ser benignos, que debemos ser bondadosos y que debemos esperar en ti. Señor, muchas gracias por hablarnos. Ayúdanos a poner en práctica estas virtudes. Por favor, ayúdanos, Espíritu Santo, que lo necesitamos en gran manera y te lo pedimos en Cristo nuestro Señor, oh Dios. Amén y amén. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a poder mostrar a Cristo en todo momento. Dios bendiga a los que estuvieron con nosotros al otro lado de sus pantallas.